manejar Excel es conocer cuáles son sus elementos, cómo está estructurado, cuáles son sus partes, cómo funciona, cuál es su interfaz y todo lo que conlleva a la estructura misma, ¿no? De la parte visual más que todo, de lo que es nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, esta interfaz de aquí que ustedes ven, este menú, esta barra, estos iconos de aquí arriba, esto es muy similar a lo que vemos en Word, lo que vemos en PowerPoint, probablemente ustedes sepan más que yo eso, entonces no hace falta ahondar demasiado. Pero lo que sí les voy aquí a dar es un par de indicaciones acerca, por ejemplo, de estas barritas de menú, de los iconos que tenemos, de la parte de la hoja, que es todo eso. Si hay personas que no han utilizado casi nunca o nunca nuestra hoja de cálculo, vamos a perderle el miedo, van a ver que no es ninguna cosa del otro mundo. Hay que simplemente aprender a entender cuál es la lógica que tienen los problemas que tenemos que resolver y luego ya sabremos qué función aplicar, si aplicar una función, una fórmula, un procedimiento, lo que tengamos que aplicar para resolver los problemas. Aquí en la parte superior tenemos esta cintita que ven ustedes aquí de opciones. Se le conoce como cinta de opciones o barra de menús, ¿sí? Donde tenemos archivo, inicio, insertar, dibujar, todo esto de aquí. ¿Sí? Obviamente cada una de estas pestañitas tiene su conjunto de iconos que están agrupados, ¿sí? Por bloques. Si ustedes se fijan, cada vez que damos clic en cualquiera de estas opciones, de esta pestañita de opciones, van a ver que aparecen iconos y hay unas líneas divisorias, estas de aquí, esas grises, si ven, que establecen grupos. Por ejemplo, este dice gráficos, todos estos iconos se refiere a gráficos. Acá dice ilustraciones, todo este grupo de iconos se refiere a ilustraciones. Si me voy a inicio, por ejemplo, acá dice fuente. Todo este grupo de aquí tiene que ver con la fuente, y así cada uno de estos grupos, ¿sí? En la parte superior, bueno, hay versiones, y, bueno, no depende eso de la versión, sino más bien del usuario. Hay usuarios que esta barrita de iconos las tienen aquí arriba, otros la tienen por aquí abajo, eso ya depende de cada quien. ¿Qué es esta barra de aquí? Esta es la barra de iconos de acceso rápido, así se llaman. ¿Por qué acceso rápido? Porque desde ahí están los iconos a donde podemos acceder de forma rápida a alguna opción. Todos estos que vemos aquí, tanto menús, pestañas, iconos de aquí arriba, son completamente personalizables, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que podemos personalizarlo a nuestro gusto. Por ejemplo, vamos a empezar por algo sumamente sencillo. Si ustedes se fijan, yo tengo aquí una opción que dice programador. En algunas versiones de Excel dice desarrollador. Probablemente existan personas que no tengan esta opción de aquí. O sea, no aparece la pestaña programador o desarrollador. Para nosotros poder personalizar el menú, basta con darle clic con el botón derecho sobre cualquiera de las opciones y vamos a escoger la opción que dice personalizar cinta de opciones. Si por cualquier circunstancia no aparece este menú de aquí, no sirve el botón derecho, qué sé yo, algo pasó, también podemos irnos a archivo, aquí a la opción de archivo, y una vez que se abre toda esta estructura de archivo, nos vamos acá abajo a donde dice opciones, ¿sí? En la parte inferior izquierda, y en ambos casos, ya sea con el botón derecho, como les dije hace un rato, o acá en opciones, nos va a aparecer esta ventanita de aquí. Fíjense, si es que yo cierro esto, y doy clic derecho sobre cualquier opción de menú, personalizar cinta de opciones, me va a aparecer nuevamente, si ven, la misma ventana. Asegurémonos de que en esta ventanita de aquí estemos ubicados en donde dice personalizar cinta de opciones, porque aquí en la parte izquierda tenemos algunas opciones disponibles que no vamos a adentrarnos en ninguna de ellas, salvo personalizar cinta de opciones y barra de opciones de acceso rápido, estas dos. Ahorita, cinta de opciones. ¿Cuál es la cinta de opciones? La barra esta de menú de aquí, ¿sí? De aquí arriba. Y la barra de herramientas de acceso rápido o iconos de acceso rápido es esta que está aquí arriba, la que tiene los botoncitos de guardar, deshacer, el nombre del archivo y todo eso. Como yo quiero personalizar la cinta de opciones, o sea, la barra de menú, escojo personalizar cinta de opciones y aquí nos aparece dos estructuras de comandos. Esta parte de aquí, que son los comandos disponibles,
y esta parte de acá de la derecha, que son los comandos que ya están agregados al menú. Si ustedes se fijan, hay opciones que están con el visto, ¿sí? Y con un color diferente, depende de la versión de Excel que tengan. Los que están con el visto son los que van a aparecer aquí arriba. Por ejemplo, yo aquí tengo programador, en algunas versiones dice desarrollador, y a lo mejor lo tengan así como este en blanco, no está seleccionado, eso quiere decir que está desactivado, deshabilitado. Ahorita yo tengo programador, pero si quito esto de aquí, fíjense, doy un clic, desmarco el programador de ahí, si es que yo digo aceptar, van a ver ustedes que desaparece la opción del menú. Y aunque yo apague el computador, lo vuelva a encender, o desconecte de la corriente, o lo que haga, si yo vuelvo a ingresar a Excel, no me va a aparecer, porque todo lo que esté deshabilitado no se habilitará a menos que lo volvamos a habilitar desde la misma opción de menú. ¿Sí? Entonces, no es que yo apago o cierro Excel, vuelvo a abrir y ya me va a volver a aparecer, no. Tiene que estar habilitado o deshabilitado, dependiendo que, si queremos que nos muestre o que no nos muestre. Entonces, clic derecho, personalizar cinta de opciones, lo vuelvo a habilitar, escojo en programador, voy a dar un clic aquí y listo, digo aceptar y va a volver a aparecer. Igual, si es que yo apago el computador, lo vuelvo a encender, lo desconecto, qué sé yo, igual va a estar aquí hasta que yo lo quite. ¿Sí? Ahora, esto en cuanto a las opciones de menú, a las pestañas que vemos en nuestra cinta de opciones. Cada pestaña, como dije, tiene un ribbon de opciones. El ribbon de opciones es todo esto que ven ustedes aquí con iconos. Y cada pestaña tiene un montón de iconos. Y ese es uno de los problemas que se presenta en los usuarios que utilizan hoja de cálculo. A veces no sabemos en qué pestaña se encontraba tal o cual opción. Digo, por ejemplo, tenía que validar datos. ¿En dónde estaba la opción de validar datos? Y nos ponemos a buscar, ¿no? Pestaña por pestaña, estamos buscando una por una, ¿en dónde está? Y eso nos quita tiempo, nos estresa, en fin, causa un montón de problemas porque desconocemos la ubicación de los iconos o de los comandos más bien en cada una de las pestañas. Al nosotros poder personalizar este menú, podríamos aquí crear una opción de menú con todas, por ejemplo, con todos los comandos que yo más utilice, para no tener que estar buscando pestaña por pestaña, por ejemplo, ¿sí? Facilísimo, ¿cómo hacemos esto? Nuevamente, clic derecho sobre cualquier pestañita y nos vamos a personalizar cinta de opciones, o lo hacemos por acá por archivo en opciones, cualquiera de las dos, ¿no? Insisto. Nos muestra este menú y si ustedes se fijan en la parte inferior, acá abajo hay unos botoncitos, déjenme hacer más grande esto. Aquí abajo hay unos botoncitos, ¿sí ven? Todo va a depender en dónde estemos ubicados aquí. Tomemos en cuenta que este inicio es la pestaña de inicio de acá. Estoy a insertar, es la de acá. Si voy a dibujar, es la de acá. Este es el orden, ¿no? Hacia abajo, acá me muestra hacia la derecha. Supongamos que yo quiero que después de programador, o sea, entre programador y ayuda, me aparezca mi pestaña personalizada que va a contener todos los iconos, todos los comandos que yo más utilice para no tener que estarlos buscando sin saber en dónde están. Entonces me ubico en donde yo quisiera que me aparezca. Por ejemplo, estoy entre programador y ayuda. Aquí hay uno que está deshabilitado, no importa. Me ubico ahí o puedo ubicarme acá en ayuda si quisiera. Bueno, eso depende, donde ustedes quieran, ¿no? Eso no es problema. Yo voy a crear una nueva pestaña, que hay un botón que dice nueva pestaña. Me disculpan si es que en algunas versiones, que alguien tiene versiones mucho más antiguas de Excel, esto ha venido evolucionando, no recuerdo exactamente, hay palabras que cambian entre versión y versión, a veces no dice nueva pestaña, dice nuevo, no sé, nueva opción, por ejemplo, o qué sé yo, hay palabritas que cambian, que no están igual que las mías, ¿no? Que mi versión de Excel, pero ya saben a lo que me estoy refiriendo cuando ustedes van viendo qué es lo que yo estoy haciendo. Si yo digo aquí nueva pestaña, ¿sí? Va a ocurrir esto, fíjense. Me crea una pestaña nueva que dice nueva pestaña y dice personalizada, ¿sí ven? Pero aquí dentro de esa pestaña no hay nada y no puedo dejarle con ese nombre nueva pestaña. Tengo que ponerle un nombre para que aquí me aparezca con un nombre, ¿cierto? Entonces, a esa nueva pestaña le doy un clic, ¿sí? Para que se seleccione nada más. Y aquí tenemos debajo, estos botones van a afectar siempre a la opción en donde estemos ubicados. Si yo estoy acá,
¿sí? Y quiero cambiar nombre, se cambiará el nombre de este. Si yo estoy en esta nueva pestaña que acabo de crear y digo cambiar nombre, van a ver ustedes cómo me aparece una ventanita para ponerle un nombre nuevo. Pónganle su nombre si quieren, yo voy a poner el mío, digo Francisco Terán, ¿ya? Le pongo el nombre mío, ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran, mis opciones, qué sé yo. Digo aceptar, ya la pestaña cambió de nombre, ahora se llama Francisco, ¿sí? Pero aquí abajo vemos que está vacío. Cada opción tiene un montón de comandos, ¿sí ven? Pero el nuestro, el que acabamos de crear, está vacío porque no le hemos agregado nada. Aquí dice nuevo grupo. Ya les indiqué lo que era un grupo. Un grupo es, todo esto es un grupo, donde encontramos la división de estas líneas grises, tenues aquí. Esto es un grupo. Por ejemplo, todo este grupo se llama controles, todo este grupo se llama XML, todo este grupo se llama complementos y así. Entonces, si yo aquí quiero crear un nuevo grupo. De hecho, ya está creado el nuevo grupo. Cuando creamos el nombre de la pestaña, se crea con el grupo incluido. Pero se llama nuevo grupo. Entonces también le debo cambiar el nombre a ese grupo. Hago lo mismo. Me ubico ahí, digo cambiar nombre. Y me aparece esto. De hecho, puedo darle un icono inclusive. Pero bueno, esto es secundario. Eso no es necesario. Lo que sí, miren, nombre para mostrar. Aquí yo puedo poner el nombre al grupo. Por ejemplo, digo mis opciones. Ya, mis opciones. Y digo aceptar. Entonces mi grupo se llamará mis opciones y está dentro de la pestaña Francisco Terán. Entonces aquí, en este grupo, yo voy a ir agregando los comandos que yo más utilice. Aquí me van a aparecer todos los comandos de Excel. A ver, aquí me aparece por defecto, ojo, tengo que estar ubicado aquí, ¿no? Tienen que darle un clic en opciones, porque si están en otro lado y empezamos a agregar opciones, van a agregarse en esa pestaña o en ese grupo en donde estemos ubicados. Mucho ojo con eso. Si yo quiero agregar en mi pestaña, en mi grupo, tengo que darle un clic en el grupo y tiene que estar así, con otro color, la sección en donde voy a agregar mis iconos, ¿ok? Entonces, fíjese, yo quiero agregar aquí mis opciones de la pestaña Francisco Terán. Entonces, aquí yo simplemente voy agregando. Supongamos que yo digo, el botón abrir es uno que utilizo mucho y lo quiero en mis grupos de opciones. Lo selecciono, le doy un clic y aquí le doy en el botón agregar. Miren cómo ya la opción abrir se agregó aquí a mis opciones. ¿Sí ven? Digo, por ejemplo, no sé, bordes. Digo agregar y se va agregando. Escojo otra, copiar, agregar y se va agregando. Y así puedo ir agregando, por ejemplo, formas, guardar, digo fuente, agregar, inmovilizar paneles, agregar, nuevo archivo, agregar, y puedo ir agregando todos los que yo quiera. Pegar, agregar. De hecho, si es que aquí no aparece alguna de las opciones que ustedes quieren, aquí arriba tenemos una opción que dice comandos más utilizados. ¿Sí ven? Estos comandos que ustedes ven aquí son los más utilizados y me está dando Excel la lista de más utilizados. Pero si yo quiero que me salgan todos, aquí despliego esta listita donde dice comandos más utilizados y voy a escoger todos los comandos. Esta opción que dice todos los comandos. Va a tardar un poquito en cargar, si le doy clic, esperamos unos segunditos a que cargue todo, ya cargó, fíjense. Y ahora miren en qué lista se convirtió, miren la cantidad de comandos que hay. Todos están ordenados por orden alfabético. Entonces, miren, ahí ya puedo agregar muchos más comandos, ¿no? Si digo proteger hoja, proteger libro, no sé, quitar duplicados, puedo poner una validación de datos, vamos a buscar validación de datos por acá, supongamos, no, aquí está, por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está validación de datos, ver código, en fin, los que yo quiera. Miren todos estos que he agregado a esta opción. Ahora, una vez que ya he agregado todos mis iconos o mis comandos, más bien, lo único que digo es aceptar. Aquí abajo, escojo en aceptar. Y fíjense que aquí ya aparece una pestaña que se llama Francisco Terán, con mi nombre, en el caso de ustedes, con el nombre de ustedes, y ya tengo todas mis opciones, las que yo más utilice. Y si es que yo tuviese que hacer algún trabajo, ya no tengo que estar buscando las opciones si es que eran datos, si es que eran fórmulas, si es que eran revisar, en vista, pero no, sino que tengo aquí todas. Puedo ir agregando, eliminando. De la misma forma, si yo apago mi computadora, la desconecto, que dejo sin corriente, no importa. Si es que esta opción está agregada,
estará siempre agregada hasta que yo la quite. Si yo quiero quitarla, simplemente hago lo mismo, clic derecho, personalizar la cinta de opciones, o yéndome por el menú en archivo, opciones, me aparece aquí, y lo único que yo aquí tengo que hacer es esto, darle un clic a la pestaña, esto la deshabilita, y digo aceptar, y ya la pestaña desaparece, ¿ok? No hace falta eliminar la pestaña, yo podría eliminarla también, ¿no? Si yo quisiera, la puedo eliminar para que nadie más la pueda agregar, clic derecho, personalizar nuevamente la cinta de opciones. Aquí, a pesar de que está deshabilitada, yo la podría eliminar, por ejemplo, esta de aquí. Como digo, no es lo recomendable, pero si es que quisieran, se puede hacer. ¿Cómo? Selecciono y lo único que hago es eh, pulso el botón de suprimir o le doy clic aquí en donde dice quitar. ¿Sí? Si doy clic aquí y digo quitar, eso se quita, desaparece y ya. Si yo quisiera volverlo a agregar, tengo que volver a crear el grupo, volver a crear la pestaña, volver a agregar. Por eso digo que no es lo recomendable. Lo que se recomienda es deshabilitar nada más. Con eso ya queda desactivado y no aparece. ¿Sí? Pero si Francisco, queremos... ¿Sí? perdón, tengo una consulta aquí y Ujú. es, o sea, digamos que haga que mi, mis ventanas y bueno, o sea, todo está, estos temas que nos estás enseñando y que después quisiera volver como al estado original en el que vino la computadora. ¿Hay algo en el que yo pueda poner para que se haga automáticamente? Automáticamente al estado original no, habría que hacerlo manualmente eliminando lo que he agregado. Ahora, las opciones que aparecen ahí por defecto, aquí el único que yo he agregado es este, ¿sí? Todas estas, aunque están deshabilitadas, ya en mi versión de Excel vienen incluidas, ¿sí? Lo que aquí sí Ujú. hay que tener en cuenta es que si yo he agregado algo y lo quiero quitar, pues dos opciones, o lo desmarcamos o lo eliminamos desde aquí, ¿sí? Pero si yo he agregado varias, por ejemplo, tengo varias y quiero que es como que se resete, no existe una opción para resetear el menú y dejarlo originalmente como estaba, salvo, como digo, que eliminemos una por una, ¿sí? Ok. Obviamente, reinstalar la aplicación sería eso, pero sí es un caso extremo, no viene al caso, pero así una opción que diga restaurar, no existe, hay que hacerlo manualmente, ¿sí? Hay una opción que dice restablecer ahí. Eso, ¿Qué porque cosa, perdón? Hay una opción que dice restablecer. Sí, pero al restablecer se desmarcan, ¿sí? Se desmarcan todas las pestañas que estaban, o sea, Ah, queda originalmente el menú como estaba, pero no ya, necesariamente van a eliminarse. Por ejemplo, ya, si es que yo instalé mi Excel y tienen todas estas opciones, y yo lo restablezco, queda así, tal cual, como estaba, ¿sí? Si es que yo le agregué una opción con las pestañas que hayan sido, lo que yo recomiendo personalmente es de que pues la eliminen. Si no quieren que aparezca, que nadie más lo vea, que nadie más lo agregue, lo eliminen. O simple y sencillamente lo desmarquen, una de las dos, pero que lo hagan manualmente. ¿Por qué se recomienda hacer esto manualmente? Si nosotros restablecemos esto, ¿qué tal que hay, sobre todo en versiones de Excel o en computadoras más bien, donde hay varias personas que utilizan la misma computadora? Cuando hay varias personas que utilizan el mismo computador, lo que se recomienda es tener un menú personalizado, pero solo para mí. O sea, si es que hay otra persona que va a utilizar, es preferible dejarlo originalmente como estaba, sin mis opciones ni nada de eso, porque a veces eso causa problemas, ¿no? De que yo no tenía esto y por qué me aparece ahora esto y que no sé qué, y empiezan los conflictos. En donde sí pueden tener ustedes con la configuración que ustedes quieran, si tienen un computador personal, por ejemplo. Ahí sí, pues pongan las opciones que quieran, nadie les va a molestar. Pero cuando hay computadores en donde eh, utilizo yo y utiliza mi compañera y compartimos el ordenador, pues simplemente utilicen las opciones, pero si es que va a utilizar otra persona, pueden restaurarlo o quitarlo manualmente, que es lo que se recomienda. ¿Ok? Ahora, aquí arriba tenemos lo que se conoce como la cinta de opciones. Estos ya son iconos, ya no son pestañas como estas de acá. ¿Sí ven? Si es que damos clic en una de estas con clic derecho, igual vamos a personalizar la cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido, estas de aquí.
va a ocurrir lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no tenemos que estar creando grupos ni pestañas, sino que directamente podemos ir agregando las opciones que yo quiera. ¿Por qué? Porque esto nos va a mostrar a manera de iconos, como lo estamos viendo acá. ¿Sí ven? Por ejemplo, digo insertar tabla, digo nuevo archivo, digo ortografía y pegar. ¿Ok? Ahí está. Si digo aceptar, aquí está. Aquí me aparece ya como iconos, ya no como pestañas. ¿Sí ven? Entonces, clic derecho, si yo digo personalizar nuevamente, lo que tengo que hacer aquí, pues simplemente es quitar. Es que ya no necesite, ¿sí? Y listo. Ya está. Son iconos de acceso rápido. ¿Ok? Ahora, en la parte de acá, bueno, en mi caso es en esta, aquí, hay algunas versiones de Excel que lo tienen aquí en el centro, ¿no? El nombre del archivo, depende de qué versión lo tengan. Aquí nos aparece el nombre del archivo, libro, ¿sí? Excel es un libro, obviamente los libros están formados por hojas, por eso se llama libro, ¿no? Excel es un conjunto de hojas, aquí abajo podemos ver hoja 1 en mi caso, en algunas versiones les aparece por defecto 3 hojas, 1, 2 y 3. Pero a donde quiero llegar, que el formato que nosotros le damos a nuestra, digamos, el formato que tienen nuestros archivos de Excel son formato XLS, XLSX, ¿sí? Cuando ustedes ven un archivo con formato .xlsx, lo que significa es que es un archivo de Excel. Ahora, existen derivadas de este formato de archivo de Excel, o más bien archivos que pertenecen a Excel, pero que no son exactamente el mismo formato. Por ejemplo, el formato XLSM, que es un archivo de Excel habilitado para macros, ¿sí? Y así, existe un sinnúmero de formatos de archivo y además de eso también archivos compatibles con Excel, que no son necesariamente archivos de Excel, pero que pueden ser utilizados por medio de hoja de cálculo. Cuando ustedes guardan nada más un archivo con el nombre que sea, el formato con el que se va a guardar por defecto es XLSX, ¿ok? Ahora bien, aquí tenemos una barrita, esta de aquí que ustedes ven, voy a hacer un poquito más grande. Esta barra de aquí es la famosa barra de fórmulas, o barra de, bueno, barra de fórmulas, barra de funciones, a unos lo llamamos funciones, otros fórmulas. En fin, si ustedes ponen aquí, le va a decir Excel barra de fórmulas, aquí mismo les aparece. Esta barrita de aquí es la barra que contendrá todo lo que veremos posteriormente acá, en nuestra hoja. Contendrá el dato real. ¿Por qué digo el dato real? Porque no siempre lo que vemos en la hoja o en una celda, ya vamos a explicar lo que es celda, hoja, columna y fila, lo que vemos en una celda no necesariamente es lo mismo que vemos acá. A ver, les pongo un ejemplo. Si yo me ubico en esta celda de aquí y escribo hola, ¿sí? Pulso Enter. Lo que yo estoy viendo aquí será lo mismo que estoy viendo acá, en la barra de fórmulas. Veo en la celda, en la barra de fórmulas lo mismo. ¿Por qué? Porque es un dato que yo digité, es un dato digitado, es una palabra, es un texto, un dato cualquiera que yo digité aquí. Entonces voy a ver lo mismo. Siempre lo que digite yo, ya sea que digite en la celda o que digite acá, si digito acá, miren, digo hola, lo mismo, lo veré en la celda. Pero hay ocasiones en las que lo que vemos en la barra de fórmulas no es lo que vemos en una celda. ¿Por qué? Porque en esos casos, si es que la celda, por ejemplo, tiene una función, una fórmula, un formato, qué sé yo, lo que vemos aquí será diferente a lo que estamos viendo acá, ¿sí? Ya bueno, más adelante cuando estemos utilizando fórmulas, funciones, ahí vamos a ver cómo cambia, ¿no? Esta situación. Aquí es donde vamos a digitar todas nuestras funciones, nuestras fórmulas, cálculos, datos o lo que queramos meter en la hoja. Y la hoja, en esta parte de acá, es en donde vamos a visualizar los datos. Está conformado por columnas, que son las letras, no están ordenadas por orden alfabético, y las filas, que son numeradas, ¿sí? Las filas van desde la fila 1 hasta la fila 1.048.500.
576. ¿Qué hice para irme a la última fila? Simplemente pulsé la combinación de teclas control más flecha hacia abajo. Eso me lleva al final de una tabla, de una hoja o dependiendo en dónde esté ubicado. Si vuelvo a pulsar la tecla control, mantengo pulsado más flecha hacia arriba, regreso a la parte inicial. Entonces, miren, 1.048.000 filas. Y ojo, estoy solo en la primera hoja. Ahora, si a esto le sumamos la cantidad de columnas que van en orden alfabético hasta las... A ver, cuando llega la Z, como ya no hay más letras del alfabeto, lo que Excel hace es la siguiente columna convertirla en doble carácter, doble letra, 2 letras del alfabeto. Igual, cada una irá desde la A hasta la Z, hasta que ambas lleguen a la Z. Una vez que ambas llegan a la Z, por ejemplo, miren, aquí la primera ya llega a la Z y la segunda ya se convirtió en B. Perdón, la primera ya se convirtió en B y la segunda vuelve a empezar desde la A. Y así hasta llegar a la última celda que es la XFD, esa última combinación. Esta XFD es la celda número 16.350 y algo. Háganle cuenta, 16.300 columnas por 1.048.000 filas. Ya pueden imaginarse la cantidad de celdas que tiene una hoja, tomando en cuenta que una celda es la intersección que existe entre una fila y una columna. Es decir, donde se cruza una fila con una columna, eso es una celda. Y cada celda, así como las columnas, tienen un nombre, que son estas letras, y así como las filas tienen un nombre, que son los números, cada celda también tiene un nombre. El nombre que adopta cada una de las celdas es la columna en la que se encuentra y la celda en la que se encuentra. Por ejemplo, si yo estoy aquí, ¿sí? Esta celda es la celda B3, ¿sí? La celda B3. Y si es que no tienen problemas para identificar la celda, pues simplemente nos ubicamos en la celda y en la parte de acá, en este cuadrito que dice cuadro de nombres, si ven, ahí les va a aparecer la celda en la que ustedes se encuentren ubicados. Ahí les va a dar siempre el nombre de la celda. A la celda que está con el cuadrito remarcado, se le conoce como celda activa. Por ejemplo, si estoy aquí, esta celda B3 será la celda activa. Si estoy acá, la celda D2 será la celda activa. O sea, la celda en donde me encuentro ubicado. ¿Sí? Ahora, dentro de la hoja no solamente existen celdas, también existe esto, lo que se conoce como rangos, que no es más que una combinación de celdas adyacentes, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si yo hago esto, estoy seleccionando un rango. Es una fila, pero es un rango que empieza aquí en B3 y termina en H3. Si yo hago esto, estoy seleccionando un rango que empieza en B1 y termina en B12. Si yo hago, en este caso son unidimensionales, ¿no? Tiene solo una fila. Si es que hago así, tiene solo una columna. Pero si hago esto, lo que ocurre es que ya se convierte en un rango matricial porque tiene filas y tiene columnas, ya es bidimensional, ¿sí? Pero también sigue siendo un rango, ¿ok? Esto básicamente como una parte introductoria a lo que es la interfaz de nuestra hoja de cálculo. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, podemos hacer un montón de cosas. Pero primero, quiero que tengamos claro algo respecto a lo siguiente. Cuando nosotros queremos hacer operaciones, cálculos, funciones, fórmulas, lo que sea que queramos hacer dentro de Excel, siempre vamos a utilizar operadores. Sí, bueno, no siempre, casi siempre vamos a utilizar operadores. Existen diferentes tipos de operadores que por lo general son símbolos, signos que utilizamos para hacer algo. Existen los operadores matemáticos. ¿Cuáles son los operadores matemáticos? Son los operadores, o más bien son símbolos cuyo objetivo es realizar una operación matemática, pues no una operación matemática aritmética. Y son pues los siguientes, el signo más, que es para sumar,
el signo menos, que es para restar, el asterisco, que sirve para multiplicar, y el slash, que sirve para dividir. ¿Ok? Ahora, a estos cuatro operadores matemáticos, a ver, le podríamos agregar dos más y meterlos dentro de este grupo, ¿no? Que sería el porcentaje y este de aquí, que es el ampersand, se le conoce, que es el de unión o concatenación también, ¿sí? Vamos a incluirlos estos dos dentro de los operadores matemáticos. Entonces, estos símbolos son los que nos van a permitir a nosotros hacer operaciones matemáticas dentro de Excel. Son Disculpe, operadores, los dos ¿sí? puntos no entrarían ahí. Los dos puntos no, porque los dos puntos, bueno, o sea, no nos permiten hacer operaciones, sino más bien determinan algo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una función, los dos Ok, puntos determinan un rango, o determina que lo que estamos seleccionando es un rango. Pero como operación matemática, no. no. Ok, ¿Sí? está No, bien. El igual, no creo que sería necesario los dos puntos. ¿Sí? ¿Qué cosa, perdón? el igual. Ya vamos a ese. Ya. Ok. Tenemos los operadores lógicos. Y ahí justamente entra el signo que acaba de decir la compañera, ¿no? Una cosa son operadores matemáticos y otras son operadores lógicos. Aquellos operadores lógicos son los que nos permiten realizar ya no operaciones matemáticas, esto más esto por esto sobre esto, sino más bien operaciones lógicas. Y cuando hablamos de operaciones lógicas, generalmente son operaciones de comparación, ¿sí? Cuando el resultado será o verdad o falso, o sí o no, verdadero o falso, 1, 0, un resultado booleano, vaya, como lo quieran llamar. Y para eso están estos operadores lógicos, que son de comparación. ¿Y cuáles son? El mayor que, ¿sí? Tenemos el menor que, tenemos el mayor o igual. Ojo, aquí estamos utilizando dos caracteres, pero estos dos forman un solo operador lógico, ¿sí? Aquí estamos utilizando uno, aquí estamos utilizando uno. Ambos son un solo operador. En este caso estamos utilizando dos, pero cuando queremos hacer una comparación, estos unidos, el mayor que y el igual, significa mayor o igual. Por ende, se considera un solo operador. ¿Ok? La misma cosa, menor o igual. Tenemos el diferente de. También son dos que representan un solo operador. Cuando queremos saber si un valor es diferente de otro, si un dato es diferente de otro. En fin, ahí tenemos también el igual. Si bien el signo igual podría ser también utilizado como un operador matemático, pero en realidad no lo es un operador lógico, porque con esto nosotros comparamos igualdad entre dos valores, dos términos, dos, no sé, celdas. Pregunto, por ejemplo, si es que la celda A1 es igual a 10, o si la celda A2 es igual a 20. Entonces, en términos de igualdad, siempre nos va a dar un valor de verdadero o falso, ¿sí o no? O eso no es igual. Y punto, se acabó. Entonces, por eso es que entran dentro de estos operadores lógicos. Cada vez que nosotros queramos hacer una función, una fórmula, un cálculo, una operación matemática, siempre, el 100% de las veces, vamos a utilizar cualquiera de estos símbolos, de estos operadores. Ahora, independientemente de que el signo igual se utiliza para abrir una función, que ya más adelante vamos a ver cómo es esto, ¿no? Pero siempre vamos a tener que utilizar cualquiera de estos. ¿Ok? Esto en cuanto a los operadores. Ahora, en cuanto a los tipos de datos. Tipos de datos. Todo lo que yo digito en la hoja de cálculo de Excel es dato. Todo. Para Excel todo es un dato. Esto que acabo de digitar es un dato. Esto que acabo de digitar es un dato. Esto es un dato. Esto es un dato. Si yo pongo un 1, eso es un dato. Si yo pongo un hola, eso es un dato. Todo en Excel son datos. ¿Sí? Todos. Y cada uno de estos datos tienen, o existen más bien de diferente tipo. ¿Sí?
diferentes tipos, pero hay claramente marcado una, digamos, un grupo de tipos de datos que son, consideremos de los principales, vaya, porque de ahí se derivan también algunos tipos de datos, ¿no? De estos tres principales. Tenemos los datos de tipo numérico, ¿sí? Que son todos los datos que sean números, básicamente, ¿no? Cualquier número, obviamente que esté, un número que esté solo en una celda, ¿no? Por ejemplo, si es que yo aquí digo 89Y, eso ya no es un número, porque ya estoy utilizando un carácter de tipo texto. Entonces eso ya le cambia el tipo de dato. Cuando digo dato numérico es únicamente aquel dato que sea un número, de las cifras que sea, pero los que me permita Excel, pero que sea un número. Ahora, dentro de esto, pues se derivan, ¿no? Decimales, quebrados, enteros, qué sé yo. Eso ya son formatos, pero el tipo numérico es el primer tipo de dato que podemos nosotros encontrar dentro de los datos de Excel. Ahora, el alfanumérico, el alfanumérico es aquel tipo de dato, si bien alfanumérico, pues representa algún dato que tenga letras del alfabeto y números, pero no solamente eso, sino si es que, por ejemplo, hay un dato que, esto, por ejemplo, que yo digité acá, todo esto. Aquí tenemos letras y tenemos símbolos, signos, caracteres, y todo esto en conjunto es un dato alfanumérico. ¿Por qué? Porque tiene letras del alfabeto, tiene símbolos, puede tener números, puede tener una combinación de diferentes tipos de caracteres, digamos que no sea numérico. Ese tipo de dato automáticamente es reconocido como un tipo de dato alfanumérico. Ahora, aquí tenemos los datos de tipo texto, de tipo, en fin, hay diferentes tipos, ¿no? Ya más adelante vamos a ver más a detalle eso. Y el tercer tipo de dato es el tipo de dato fecha, y también vamos a ponerle aquí hora. Ok, fecha, hora, que básicamente es algo similar, ¿no? Pero de estos tres se derivan todos los datos que conocemos dentro de nuestra hoja de cálculo. Cualquier cosa que digitemos en Excel va a pertenecer a uno de estos tres, ¿sí? Va a pertenecer a uno de estos tres, siempre. Un nombre, un título, una edad, una fecha, una cédula, una dirección o lo que sea, va a pertenecer a uno de estos tres. Ahora bien, aquí hay que notar algo en los tipos de datos. Por ejemplo, cuando digo yo dato numérico, supongamos que yo digito un número, digo 500, pulso Enter. Vean ustedes que ese 500 se alineó a la derecha de la celda. ¿Sí ven? Si yo acá digito hola, ¿sí? Pulso Enter, fíjense que ese hola se alineó a la izquierda de la celda. Yo no, aquí en la alineación no está marcado nada. No está ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni nada. En el caso de acá tampoco. Sin embargo, Excel ya lo alineó a un lado o a otro. Y si es que aquí yo digito, por ejemplo, 02 de, a ver, 02, vaya, 02 de octubre del año 2023, pulso Enter y también se alinea a la derecha. ¿Qué es lo que pasa? Los valores numéricos, siempre Excel, o los que detecte como numéricos, los va a alinear siempre a la derecha de la celda, ¿sí? Y los valores de tipo no numéricos, o más bien alfanuméricos o de tipo texto, siempre Excel los va a alinear hacia la izquierda de la celda. ¿Ok? Ahora, seguramente se preguntarán, bueno, y este no es un dato numérico porque tiene caracteres ahí en medio. ¿Por qué lo alineó a la derecha? Bueno, lo que para nosotros es una fecha, para Excel es un número en realidad. Excel no entiende de fechas. Excel no sabe que esto es 2 de octubre del 2023. Lo que Excel entiende aquí es que esto es un número entero, que empieza en 1, y bueno, no tiene fin hasta el momento. El 1 equivale al 01 de enero del año 1900. ¿Ok? Miren, puse una fecha, se alineó a la izquierda. ¿Por qué? Porque al momento que yo incluí estos caracteres, y al momento que incluí un 1 acá, ya este dato ya no es una fecha. Este dato ya es un dato de tipo texto o alfanumérico. ¿Sí? A pesar de que tiene ahí implícito una fecha, pero tomen en cuenta que el dato no es solo esto, el dato es todo esto, todo lo que está en la celda. Entonces,
Para que Excel analice un dato, tiene que analizar todo el dato que está en la celda, no solamente una parte de, ¿ok? A ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si ustedes se fijan, el 1 de enero de 1900 dice aquí que es el número 1. Si yo aquí escribo 01 de enero de 1900, aquí sí está ya el dato de fecha solito, por eso se alineó a la derecha. Entonces lo está tomando como una fecha. Si a esto yo le cambio de formato, si ustedes se fijan, si nos vamos a inicio, y aquí dice fecha, en el apartado, en el grupo de número, dice fecha, ¿sí ven? Si es que ustedes se fijan, está con formato fecha sin que le hayamos dado nosotros formato fecha. Todas las celdas de la hoja de Excel son de formato general. Fíjense ustedes, si es que yo doy clic en cualquier celda, por defecto, todas las celdas tienen el formato general, así se llama. Excel detecta el dato que digitamos y de acuerdo a eso le va a asignar un formato. En algunas ocasiones, en otras no. En otras sigue dejando como general. En este caso, yo digité una fecha, Excel detectó que es una fecha y le puso formato de fecha. Aquí me dice. ¿Sí ven? Si yo despliego esto de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero cambiarle el formato a esta celda de tipo fecha que yo le puse. Y quiero saber a cuánto equivale ese 1 de enero de 1900. Si es que yo aquí le cambio y le vuelvo a poner general, que es el formato por defecto. ¿Qué es lo que pasa? Miren, ocurre esto. Que Excel cambió la fecha al número al cual equivale esa fecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que las fechas en Excel van desde el 1 de enero de 1900, que equivale al número 1 en enteros, y eso es lo que entiende Excel, el 1, dice muy bien, esta fecha es el 1, ¿ok? Por eso se puede hacer operaciones entre fechas, puedo restar yo dos fechas, o sumar, o qué sé yo. Entonces, detecta que es el número 1, la fecha más antigua permitida, y de ahí en adelante, cada uno de los días que pasan equivaldrá a un número adicional para Excel. Por ejemplo, si es que yo aquí escribo 365 y pulso Enter, si yo cambio este formato a fecha, ahorita está con formato general, ¿qué fecha me debería dar aquí?